Vamos a ver las herramientas de pintura de Adobe Photoshop. Entre ellas tendríamos esto de pincel, lápiz, sustitución de color, pincel mezclador, pincel de historia, histórico, degradado, bote de pintura y colocar acá material 3D. Entonces voy a venir a la parte de Photoshop y vamos a ver que todas esas están en una sola fila en este lugar. El primer grupo de herramientas, el segundo y el tercero. Estos tres grupos vamos a ver. Vamos a empezar con el primero, que sería el del pincel. Lo que hace sería pintar, nada más que tengo que elegir el color en la parte de acá, donde sería el color frontal. Hago doble clic y puedo elegir cualquier otro color. Muy bien, entonces una vez que he elegido el color, simplemente aprieto acá OK y ahora donde me encuentro puedo pintarlo. Entonces así de fácil. Si pinto una nueva capa totalmente transparente, vemos ahora que exclusivamente me muestra nada más que lo que estoy pintando. Muy bien. Y puedo, lógicamente, si estoy trabajando en una capa acá transparente, puedo eliminar dichos elementos de dibujo si no estaría precisamente encima de la imagen. No está en la imagen, está en una capa independiente. Si utilizaría elementos como el borrador, entonces puedo elegir el borrador y tranquilamente eliminar todo aquello que he pintado. Muy bien, entonces es fácil de utilizar esta herramienta. Lo voy a cambiar. Lo que sí tendríamos que conocer un poco sería las opciones que nos van a dar. Entonces, estando acá con la herramienta de pincel, en la parte superior voy a poder ver las características del mismo. El tipo de pincel que quiero, acá tendría pinceles generales, una sucesión de estilos, entre ellos muchísimos, bastante cómodos para trabajar, al igual que pinceles secos, húmedos y todo ello. Si elijo por ejemplo húmedo, puedo elegir un estilo como esto. Acá tendríamos muchos, elijo uno y ahora cuando pinto observamos cómo se nota. Incluso voy a hacer de un color relativamente diferente, lo voy a pintar color blanco para que se note mucho mejor. Y ahora nuevamente vengo y puedo elegir muchos otros acá. Por ejemplo, entre los pinceles generales tendríamos esto. Vamos a ver que no es tan fuerte, es mucho más sutil. Cuando pinto observamos de esa manera. Y ahora lógicamente que puedo hacer el contraste para ver mejor. Voy a elegir uno que sea totalmente seco como esto. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces voy a pintarlo también en este lugar. Voy a hacer acá de esa manera. Me está cambiando de herramienta. Lo voy a otra vez elegir lo que sería mi herramienta de pincel. Ahora sí, acá me ha cambiado por otras herramientas. Lo que sí quiero es uno que sea como esto, bien tajante. Ahora vemos y observamos la diferencia. Entonces esto tiene una especie de difuminado, una fusión mucho más cómoda. Voy a hacer control Z. Aparte de ello, tendríamos también muchas más configuraciones en pinceles, como un conjunto. Acá puedo hacer clic este conjunto. No necesito de información, lo voy a sacar. Este conjunto de pinceles son los mismos que estamos utilizando en este lugar, pero a diferencia de los mismos, acá puedo personalizar como quiero mi pincel. Entonces ya no tengo que atenerme a unos ya existentes. Por ejemplo, este es bastante interesante. Veo cómo me lo está dejando de esa manera. Voy a hacer control Z y también puedo elegir otros, muchos con diferentes estilos. Acá voy pintando, está muy grande el pincel, lo voy a hacer control Z y el tamaño acá mismo también puedo controlarlo, como estamos observando acá en la vista previa. Entonces también puedo pintar, puedo hacer un montón de cosas. Acá tendríamos una infinidad de pinceles y si yo quiero en base a uno modificarlo, entonces acá puedo cambiar el tamaño del pincel, acá voltearlo horizontal o vertical, pero esto no va a tener efecto hasta que yo maneje estas áreas. Veamos que acá las redondes, por ejemplo, puedo decir que no sea redondo y vamos a notar cuando pintemos que no es uniforme, porque lógicamente en determinadas áreas vemos que es mucho más delgado que en otras, porque no está totalmente circular. Y eso puedo cambiar, voltear de esa manera en el eje X, eje Y,
el ángulo de inclinación, puedo mover también aquí el ángulo de inclinación, el grado de redondez que acabo de cambiar, o así totalmente redondo, o la dureza puedo también a un 50%, que no sea totalmente suave ni totalmente agresivo. También puedo el espaciado entre línea y línea. Lógicamente acá voy a cambiar la herramienta de borrador, voy a eliminar todos estos para demostrarlo. Muy bien. Entonces en pincel acá tendríamos el espaciado. Si digo muy espaciado, vemos que ya no es una línea continua, sino es una sucesión de puntos mi pincel. Es porque el espaciado entre punto y punto está muy alejado. Si lo hago muy unido, ahora voy a hacer control Z. Cuando vaya a pintar, observamos que todo está unido y da una uniformidad precisamente al momento de pintar. Entonces acá puedo elegir así sucesivamente. Una vez que he hecho mis configuraciones en este lugar, que es como yo quiero, acá tendría también para agregar nuevo. Esta composición de capas lo voy a quitar, que nada tiene que ver acá. Muy bien. Entonces, estando acá, puedo agregar uno nuevo. Hago clic y voy a decir mi propio pincel. Muy bien. Y todo lo demás lo voy a dejar como está y voy a decir OK. Entonces ya tengo acá uno totalmente elaborado por mí en la parte de abajo, probablemente esté acá. Muy bien, entonces este sería mi pincel. También en la parte de pinceles puedo cambiar algunas configuraciones y el que yo había creado está acá en la parte inferior, dice mi propio pincel. Y la próxima vez, si busco, si no lo encuentro, acá está mi propio pincel. Muy bien. Acá puedo cambiar los mismos parámetros que teníamos dentro de ese conjunto, como opacidad, flujo, suavizado. Todos esos lo podemos cambiar acá mismo. Muy bien. Luego tendríamos el lápiz, a diferencia de lo que sería el pincel. Esto simplemente me genera unas líneas. Voy a acá elegir color blanco y voy a ver, estoy dibujando y es muy fino. En propiedades, acá precisamente cuando voy a elegir, vemos que me dice más o menos los parámetros, pero en este momento no me está mostrando gran cosa. Cuando vaya a elegir también pincel, acá vemos que no me está mostrando precisamente mucha información, porque toda la información que necesito estaría en la parte de acá, en la parte superior precisamente. Entonces, lápiz hace unos trazos muy finos y pincel trazos ya muy complejos y bastante grandes, o como nosotros queramos. Esa es la diferencia. Luego tendríamos la herramienta de sustitución de color. Todo aquello que nosotros hayamos pintado, por ejemplo, puedo hacer otras líneas más adicionales acá. Voy a cambiar que sea color blanco y vemos de esa manera. Entonces, todo esto que he pintado con un color, puedo sustituirlo por otro color, solamente el área que hemos hecho, ya sea con pincel o lápiz. Para eso utilizo la herramienta sustitución de color y en la parte de acá elijo por qué color quiero sustituir. Y ahora veamos que voy pasando por el área concretamente y me va dejando eso, pero la tolerancia y lo demás están diferentes, por eso me está dando un color diferente. Entonces voy a cambiarlo para que se note mucho mejor. Vamos a ejemplificar con otra imagen como esta. Elijo la capa en cuestión y entonces ahora con la herramienta sustitución de color, con el mismo rojo que estamos utilizando, vamos a ver que puedo sustituir precisamente un área. Si yo elijo también, entonces puedo trabajar exclusivamente en esa área. Si digo herramienta de selección rápida, hasta ahí por ejemplo, incluso podría quitar esto de acá para quedarme solamente nada más que con la polera hasta ahí. Muy bien. Entonces, una vez ya estando en la selección, lo que voy a venir sería acá sustitución de color y puedo trabajar. Entonces vemos cómo estamos sustituyendo precisamente un color por otro, y lo que me respeta sería, como estamos observando, precisamente a la textura, la forma, todos los elementos. Lo único que estamos haciendo nada más es cambiar de color. Entonces así sucesivamente podría elegir diferentes tonalidades y puedo hacerlo de esa manera. Entonces
es muy fácil trabajar sobre el mismo y sustituir un color por otro. Claro que podría en este momento decidir qué es lo que vamos a cambiar. Hemos optado por color. Podría tratar de sustituir también los tonos, la saturación, la luminosidad. Y como es de color, entonces hemos optado por esto mismo. Muy bien, voy a hacer control D y ahora también puedo hacer control Z para retornar a un punto anterior. Muy bien, aparte de ello tendríamos la herramienta de pincel mezclador. Lo que va a hacer es mezclar un color con el otro. Lógicamente que el nivel de tolerancia, todo eso tendríamos que cambiar en la parte superior. Entonces si vengo y elijo un color diferente como este de acá, y si nos acercamos mucho más, puedo decir que la carga no sea al 100%, sino un poco menos. También el flujo sea más suave y la humedad mucho más suave. Ahora lo que voy a hacer es combinar el color que he elegido con el color que está acá. Si hago aquí, observamos cómo estamos cambiando y combinando los dos. Claro que está un poquito más fuerte. También puedo cambiar acá los valores, el tamaño, la dureza hasta un 50% y lo demás. Entonces combinamos como si estaríamos mezclando dos colores diferentes. O sea, con acuarela o algo similar podríamos cambiarlo acá. Vemos cómo se va mezclando los colores. También podría acá reducir la carga y la mezcla, el flujo también, y ahora se nota un poco mejor. Entonces combinamos dos o más colores en base a lo que ya tendríamos acá, y así sucesivamente puedo ir probando. No es como pintar, veamos muy bien que se está combinando entre lo que ya tenemos y entre el nuevo color que deseamos. Muy bien, también tendría acá para que sea seco, poco húmedo, muy húmedo. Ahora vemos que es un poquito más diferente. Muy bien, en la parte de abajo tendríamos dos herramientas, uno de historia y otro histórico. El de historia, acá vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver mucho mejor. Voy a cerrar todo esto y voy a volver a abrir dicha imagen. Entonces voy a decir abrir. Y ahora vamos a hacer una serie de acciones. Para el mismo lo que voy a hacer es modificar la imagen a través de filtros. Voy a venir a galería de filtros. Dentro del mismo tendría este grupo artístico. Voy a utilizar el artístico y voy a utilizar primero esos trazos de acá de pastel como el que estamos observando y voy a apretar OK. Aparte del mismo voy a optar por otro filtro también en galería de filtros. Y en este caso ahora voy a utilizar otro totalmente diferente como este de fresco. Voy a decir OK. Y por último una tercera modificación. Vengo a la parte de filtros, galería de filtros. Y voy a decir acá un resplandor. Tendríamos en esta parte resplandor neo. Voy a decir OK. Entonces son tres efectos que lo hemos dado, tres filtros que lo hemos dado. Ahora si vengo a la ventana y voy a buscar acá historia, esto sería la parte de historia. Todas las acciones que hemos hecho se van acumulando en el panel de historia. Entonces si yo quiero hacer alguna modificación en base a la anterior, voy a utilizar esta herramienta de pincel de historia y según lo que vaya a elegir aquí en la parte de historia va a funcionar. Entonces si digo galería, vemos que puedo pintar con galería y voy a ir retrocediendo, voy a hacer control Z y solamente va a afectar ese efecto. Entonces voy a hacer mucho más antes todavía y vemos que lo estoy sacando el último efecto que yo lo había dado porque es esa acción la que habíamos hecho. Entonces vemos de esa manera. Hago control Z, si digo el otro galería de filtros, entonces una acción anterior, vemos así. Muy bien. Entonces vemos que aún nos mantiene un filtro, pero estamos quitando el segundo y tercer filtro. Entonces me mantiene el primer filtro menos el segundo y el tercero porque es lo que estamos haciendo acá. Este galería de filtro era el 1, este el 2 y este el 3. Y como he puesto acá solamente en base al 1. Si quiero trabajar en base al original, directamente hago clic aquí en esta parte. Y ahora vamos a sacar todos los filtros solo por donde estoy marcando. Ningún filtro lo está afectando porque estoy pintando esas áreas. Muy bien, voy a hacer control Z, incluso directamente haciendo clic acá retrocedo y ahora voy a retornar
y voy a usar la herramienta de pincel histórico. Es diferente esto a el anterior. Acá vamos a trabajar ahora. Lo que voy a hacer es con esta herramienta de pincel histórico, voy a venir a la parte de acá donde dice el nombre propiamente, a la izquierda hago clic y ahora vamos a ver que podemos cambiar una serie de distorsiones. Podemos hacer distorsiones. Acá tendríamos muchos de ellos. Voy a hacer el primero para ejemplificar. Entonces, por donde voy pasando, vamos observando cómo estamos distorsionando prácticamente nuestra imagen, como si fuese también acuarela o elementos similares. Voy a hacer control Z y puedo cambiar por otros, por ejemplo acá espiral, silueta, acá, y ahora por donde voy pasando vemos los efectos. Entonces a partir de cierto punto yo ya puedo ir utilizando estos acá para hacer determinados efectos. Muy bien, entonces es también un pincel bastante interesante. Dentro de estas herramientas de pintura contaríamos mucho más abajo con lo siguiente: degradado. Es que dentro de una determinada área puedo utilizar un degradado. Entonces, si incluso tengo una capa o tengo una selección o un área concreta, entonces puedo utilizar un degradado de esa manera. Y ahora utilizo la herramienta degradado y en base a lo que tenga acá, en este caso está este color, me va a dar el degradado. Simplemente arrastro y ahora tendría el degradado del área seleccionada. Lo hemos puesto en una capa independiente para que no interfiera con el mismo. Claro que puedo cambiar el nivel de opacidad de la parte superior. Voy a hacer control Z y ahora veamos que he cambiado a un 40% aproximadamente. Y ahora nuevamente voy a hacer acá dentro de esto, incluso voy a hacer control Z un poco más, ahora sí, y con el 40% eligiendo la herramienta de degradado, arrastro y vemos cómo está degradado pero semi transparente. Incluso puedo aumentar un poco más hasta ahí, otra vez hago y ahora vemos nuestro degradado con su respectiva transparencia. Lo vamos a dejar totalmente opaco y veamos muy bien. A la izquierda está el color oscuro, a la derecha está el color claro. Entonces a la izquierda color oscuro, a la derecha color claro. Puedo invertir con esta opción. Ahora el blanco está hacia la izquierda y el oscuro hacia la derecha. Claro que puedo tener muchas variaciones de la misma. La que hemos utilizado es la lineal. Puede ser radial. Empezamos desde un punto, por ejemplo, se va a extender a todos los lados. Entonces puedo optar por esto. Ahora sí. Vemos que desde un punto empieza y se extiende a todos los lados. O también podríamos utilizar este de ángulo. Hay un pequeño corte, vamos a ver aquí este corte y va girando. Otra sería también esto de reflejado a ambos lados. Voy a hacer así. Empieza desde un punto y a ambos lados, tanto arriba como abajo, está el degradado. Y por último este tipo estrella, que sería un diamante. Hago clic, arrastro y al centro me da una especie de diamante. Si quiero cambiar los colores, hago un clic sobre el mismo, me abre estas opciones y acá yo ya podría cambiar. Hago clic en la primera opción, aquí exactamente en este cuadrado, hago un clic y en la parte de abajo me dice qué color va a tener. Hago un clic y puedo cambiar, por ejemplo, un color como esto, digo OK y ya estaría. El siguiente color también hago clic en la parte de acá y ahora puedo cambiar otro color diferente como un celeste. Digo OK. Entonces vemos el cambio entre uno y otro. Y el punto más o menos de corte o el punto de cambio de color puedo manipularlo con esto. Si quiero más colores intermedios, simplemente hago un clic en la parte de abajo aquí. Ya tendría otro. Vengo y puedo elegir un color totalmente diferente a lo que teníamos. Ahora prácticamente ya estaría apretado OK. Si no hago clic de nuevo, acá tendría esto. Puedo crear muchos más y cada uno de ellos darles colores diferentes. Muy bien, lo voy a dejar ahí, aproximadamente hasta ahí. Voy a apretar OK. Entonces ahora el degradado me va a dar todo esto. Aprieto OK. Cuando utilizo el degradado vemos que todos esos colores que habíamos dicho está. Voy a hacer control Z y voy a optar por la primera opción, esto de lineal, arrastro. Ahora vemos todos los colores de manera lineal.
Si digo radial, a partir de un punto, a todos los lados los colores se van notando. Puedo hacer un clic sobre dicho degradado. Vemos acá que si no quiero esto, simplemente lo arrastro. Esto también lo arrastro hacia abajo. Han desaparecido y solamente me quedo nada más que con dos colores. Aprieto OK y ahora puedo trabajar solamente con esos dos colores. Voy a hacer control Z, control D para deseleccionar. Otra herramienta sería acá el bote de pintura. Simplemente colores uniformes, va a pintar según el color que hayamos elegido aquí. Hago clic y vemos que toda la capa estaba elegida. Voy a elegir la capa inferior donde está mi figura. Hago clic en la polera y va a tratar de registrar acá los colores similares. Todo el blanco me está pintando de este color. Tengo que manejar las tolerancias en este lugar. Entonces hago clic. Vemos que determinadas áreas con colores similares me está pintando. Entonces esa es la funcionalidad. Si tuviese elementos con colores uniformes sería diferente. Acá tengo muchos degradados y colores totalmente variados en cuanto a la intensidad. El mismo color pero con intensidades diferentes. Cuando hago clic, por eso algunas áreas se marcan y algunas áreas no. Si utilizase uno con imágenes y colores sólidos y únicos, como esto por ejemplo, entonces todo este blanco, si hago clic, vemos cómo ha cambiado los colores blancos, o en este caso también este mismo color puedo cambiar haciendo clic. Vemos cómo ha cambiado muchas de esas áreas. Muy bien, entonces lo que va a permitir es cambiar colores similares con esto. Claro que si bajo la tolerancia, ahora solamente ciertos puntos va a cambiar. Tenemos que tener mucho cuidado donde vamos a hacer clic. Muy bien, voy a apretar OK. Lo que voy a hacer, y generalmente es como trabajamos, voy a activar continuo, así que ya no va a haber elementos saltados, solamente dentro del área donde haga clic. Hago clic, vemos que me ha cambiado esta área. Para que se note mucho más, voy a cambiar un color muy resaltado. Hago clic, vemos que me ha cambiado todos los que tienen ese color uniforme. Si desactivo esto de continuo, y ahora veamos, voy a hacer clic en el mismo lugar, todas las demás áreas que comparten el mismo color de donde he hecho clic también se han pintado de ese color. Así que generalmente trabajamos con continuo, porque donde hago clic solo esa área no sale más allá. Si quiero otros elementos, hago clic sobre ellos para pintarlo recién y no a la vez todos ellos, porque algunos tienen una tonalidad diferente. Entonces vamos a tener resultados sumamente diferentes. Por eso generalmente trabajamos con continuo.